El aroma del pan de muerto anuncia la llegada de noviembre. Es más que un alimento, es una ofrenda, un símbolo, una conversación entre los vivos y los que ya partieron. Cada año, millones de hogares en México se llenan con ese pan redondo cubierto de azúcar, coronado con huesitos que evocan la unión familiar más allá de la muerte. Pero detrás de su sabor dulce y su textura suave, se esconde una historia que mezcla lo indígena y lo europeo, la espiritualidad y la resistencia cultural. El pan de muerto nació del encuentro entre dos mundos. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos mexicas y mayas ya elaboraban ofrendas de maíz y amaranto en forma de figuras humanas que representaban a sus dioses o a los difuntos. Aquellos panes ceremoniales no contenían trigo, ingrediente que llegaría con los conquistadores, pero sí cumplían la misma función, alimentar espiritualmente a los muertos en su viaje por el más allá. Con la colonización, el trigo sustituyó al maíz, y los rituales prehispánicos se fusionaron con las tradiciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Así nació una de las piezas más emblemáticas del sincretismo mexicano, el pan de muerto. Su forma no es casual. El círculo representa el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Las tiras que lo adornan, semejantes a huesos, simbolizan los lazos entre los vivos y los muertos, mientras que la pequeña esfera central, el cráneo, es la esencia del alma que sobrevive a la muerte. Incluso el azúcar o el ajonjolí con que se cubre tiene un significado, la dulzura de recordar y el deseo de compartir alegría con quienes ya no están. En algunos estados, como Oaxaca o Puebla, el pan se adorna con figuras humanas o caritas de azúcar, reforzando la idea de que la muerte, en México, se celebra más que se teme. El pan de muerto no solo se come, se comparte, se coloca en los altares, se ofrece a las ánimas con respeto y cariño. Es un puente tangible entre el mundo visible y el invisible, un recordatorio de que los difuntos siguen vivos en la memoria de los que los amaron. Su receta puede variar, de anís en el centro, con ralladura de naranja, relleno de nata o de chocolate, pero su esencia sigue siendo la misma, un tributo a la vida a través del sabor. Para comprender el significado del pan de muerto, hay que mirar atrás, a las raíces más profundas de Mesoamérica. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios ya celebraban la vida y la muerte con alimentos rituales. En las ofrendas a los dioses y antepasados, se colocaban figuras elaboradas con amaranto y miel de maguey, conocidas como tzoali. Aquellos panes prehispánicos representaban corazones humanos, cráneos o ídolos de la fertilidad, y se ofrecían en ceremonias donde se honraba el ciclo de la vida. Para los mexicas, la muerte no era un final, sino una transformación. Los muertos emprendían un viaje hacia el Mictlán, el inframundo, y las ofrendas eran su sustento en el camino. Con la conquista, ¿el sincretismo transformó estas tradiciones? Los frailes evangelizadores introdujeron el trigo y la panadería europea, sustituyendo los antiguos panes de amaranto por panes de masa fermentada. Se dice que en algunos rituales indígenas se ofrecían corazones humanos a los dioses, y que los españoles, horrorizados, propusieron una versión simbólica hecha de pan teñido de rojo con betabel o colorante natural para representar la sangre. Así, la tradición sobrevivió bajo una nueva forma, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia espiritual. El pan de muerto se convirtió entonces en una metáfora de la reconciliación cultural, lo indígena y lo europeo fusionados en una sola ofrenda. El maíz, símbolo de la vida para los pueblos prehispánicos, cedió su lugar al trigo, símbolo del cuerpo de Cristo en la Eucaristía católica, creando un puente entre dos cosmovisiones distintas. De un lado, la visión cíclica de la existencia, del otro, la promesa de resurrección. Ambas encontraron en el pan un lenguaje común, la fe en la continuidad de la vida. Cada región de México adaptó esta tradición a su manera. En Puebla, el pan se cubre con ajonjolí, en Oaxaca, se decora con figuras de alfeñique, en Michoacán, se elabora en forma de cuerpo humano, y en el centro del país, se espolvorea con azúcar y se aromatiza con ralladura de naranja. En todas sus versiones, el pan de muerto conserva una intención compartida, recordar con amor, agradecer la vida y mantener el vínculo con los que ya no están. El pan de muerto no es uno solo, es una familia de sabores, estilos y tradiciones que cambian de estado en estado, pero que comparten un mismo espíritu. En el centro del país, su forma circular con huesitos cruzados representa los 4 puntos cardinales y los caminos que conducen al Mictlán, el lugar de los muertos. En otras regiones,
como Yucatán, adopta la forma del mukbipollo, un enorme tamal horneado bajo tierra que simboliza la unión entre el fuego, la tierra y el alma. En Mixquic, el pan se decora con caritas de azúcar o cruces, mientras que en Puebla se cubre con ajonjolí, evocando las semillas de la vida. Cada versión del pan cuenta una historia sobre cómo los pueblos entienden la muerte. En Michoacán, por ejemplo, las comunidades purépechas elaboran panes con forma de cuerpo humano, llamados pan de ánima, que se colocan directamente en las tumbas durante la Noche de Muertos. En Oaxaca, los hornos se encienden desde días antes para crear piezas monumentales decoradas con figuras de santos, flores o símbolos del alma. En las zonas rurales del Estado de México, se prepara con manteca y se espolvorea con azúcar roja, para recordar la sangre como fuente de vida. Los ingredientes también hablan. La ralladura de naranja evoca el perfume de los altares, el anís simboliza la purificación, y el azúcar que recubre la superficie representa la dulzura del recuerdo. Comerlo no es solo disfrutar de un postre, sino participar en un ritual colectivo de memoria y amor. En las panaderías, los hornos se convierten en templos de tradición, donde cada pieza recién salida del fuego parece traer consigo la voz de los antepasados. Y aunque las modas modernas lo reinventen, relleno de crema, chocolate o nata, su esencia permanece. Porque el pan de muerto no se trata solo de sabor, sino de presencia. Es la promesa de que cada octubre y noviembre, cuando el olor del pan recién horneado invade las calles, los muertos regresan por un instante, guiados por el aroma, la luz y el cariño de quienes los recuerdan. En México, comer pan de muerto es mucho más que disfrutar un postre tradicional. Es un acto de comunión. Cada bocado simboliza el reencuentro entre los vivos y los difuntos, una manera de decir te sigo recordando a través del sabor. En los altares, este pan ocupa un lugar central junto a las velas, el copal, las flores de cempasúchil y las fotografías familiares. Representa el alimento del alma, un gesto de amor que trasciende el tiempo y el cuerpo. Se dice que, cuando los muertos regresan durante el Día de Muertos, el pan y el aroma del café o el chocolate caliente son los primeros en guiarlos de vuelta al hogar. Este vínculo entre alimento y espiritualidad tiene raíces profundas. En las culturas prehispánicas, ofrecer comida a los muertos era un acto sagrado, se creía que el espíritu podía absorber su esencia. Los españoles trajeron consigo la idea cristiana del pan como cuerpo simbólico de Cristo, y en esa fusión nació algo nuevo, un alimento que no solo nutre, sino que honra, consuela y conecta. Por eso, compartir pan de muerto en familia tiene un sentido ceremonial. No es casual que se sirva acompañado de chocolate o atole, bebidas que también tienen origen sagrado y que simbolizan calidez, unión y vida. En las ciudades modernas, la tradición se ha adaptado, pero el mensaje sigue intacto. En cada panadería, los hornos trabajan día y noche para cubrir la demanda. Familias enteras hacen fila para llevar a casa una pieza que, más allá del gusto, evoca nostalgia. Algunos lo compran para su altar, otros, simplemente para recordar a quienes extrañan. Hay algo profundamente humano en ese gesto, transformar la ausencia en presencia a través del sabor. El pan de muerto también es un espejo de la cultura mexicana, una mezcla de respeto, humor y celebración. Aquí, la muerte no es un tabú, sino una invitada a la mesa. Por eso, cuando se parte el pan, no hay tristeza. Hay gratitud. Se comparte con los vivos, pero también con quienes ya se fueron, porque en la tradición mexicana, morir no significa desaparecer, sino cambiar de forma y seguir presente entre los aromas, los recuerdos y el pan caliente. La certeza de que el amor no muere, solo cambia de forma.